La Voz de América presenta. Corte Suprema de Estados Unidos rechaza petición que busca restringir acceso a la píldora abortiva. El G7 da luz verde para destinar activos rusos a la defensa de Ucrania. A su vez, Biden suscribe acuerdo de seguridad a largo plazo con su homólogo Zelensky. Defensores de inmigrantes demandan a la administración Biden por las restricciones adoptadas para solicitar asilo. Viviendo aquí como más de 20 años y nunca ha pasado eso. Y 8 millones de personas permanecen en alerta por inundaciones en Florida. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Por unanimidad, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves una demanda que buscaba restringir el acceso a una píldora abortiva llamada mifepristona. Desde el máximo tribunal está en directo Carolina Valladares. Carolina, esta ha sido una larga disputa legal, pero explícanos tú qué significa, qué implicaciones tienen esta decisión. Yasmín, ¿qué tal? Según la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos, la principal implicación es que el grupo de doctores que interpuso esta demanda para que no se pudiera utilizar la mifepristona aquí en los Estados Unidos no tenía la base legal para hacerlo. Esto supone una victoria para aquellos grupos que apoyan los derechos reproductivos de las mujeres, puesto que, según datos oficiales, 2/3 partes de las mujeres que abortan en Estados Unidos, al menos el pasado año, lo hicieron gracias a esta píldora. La otra cara de la moneda, pues supone un revés para aquellos que van en contra del aborto. De hecho, una de las principales asociaciones ha llamado al electorado a no apoyar este veredicto que, según ellos, sigue la agenda demócrata. Pero es importante destacar que esta corte detrás de mí, el Tribunal Supremo, es de mayoría conservadora y muchos de sus magistrados, precisamente, fueron nominados por el expresidente republicano Donald Trump. La decisión de hoy no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa. No cambia el hecho de que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade hace 2 años y las mujeres perdieron una libertad fundamental. No cambia el hecho de que el derecho de una mujer a recibir el tratamiento que necesita está en peligro, si no imposible, en muchos estados. Y también hoy la Corte Suprema rechazó el intento de un abogado de California de registrar como marca la frase Trump too small, Trump muy pequeño, ello en alusión a una broma grosera que realizó el senador de Florida, Marco Rubio, en 2016, cuando la contienda electoral republicana para las presidenciales, en relación pues al tamaño de las manos del expresidente Donald Trump. Carolina Valladares, gracias por el reporte. Bien, en otras noticias, Donald Trump llegó este jueves al Capitolio estadounidense. El expresidente Trump y candidato del Partido Republicano para el 2024 se reunió con legisladores de ese mismo partido buscando unidad antes de las elecciones del 5 de noviembre que podrían entregar a su partido el control de la Casa Blanca, y de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos esperan que Trump derrote al presidente Biden y amplíe su mayoría actual de 218 a 213 que maneja la Cámara Baja y tome el control de un Senado que los demócratas actualmente lideran con 51 contra 49 escaños. En el marco de la cumbre del G7, Ucrania tuvo un gran apoyo por parte de los líderes europeos. El grupo de los 7 apoyó de manera unánime un millonario préstamo financiado por recursos rusos. Y por otro lado, el presidente Biden y Zelensky acordaron una cooperación a largo plazo entre sus naciones. Jacopo Luzzi nos cuenta más. Estados Unidos y los otros países del Grupo de los 7 acordaron este jueves en Italia un plan para otorgar a Ucrania un préstamo de $50 mil millones para ayudarle a comprar armas y comenzar a reconstruir la infraestructura dañada en un momento crucial de la guerra contra Rusia. Además, el presidente Biden aprobó un compromiso estadounidense a largo plazo con Ucrania al firmar un acuerdo de seguridad de 10 años con el presidente Volodymyr Zelensky, garantizando una cooperación con el Congreso para financiar a Kiev sin enviar tropas en el terreno. Our goal
Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo. Una paz duradera para Ucrania debe estar respaldada por la propia capacidad de Ucrania para defenderse ahora. El préstamo a Ucrania, respaldado por Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, se pagará utilizando los intereses ganados por $300 mil millones en activos rusos congelados, que se encuentran en su mayoría en bancos europeos. El préstamo será vigente hasta que Moscú ofrezca compensación monetaria por su invasión a Ucrania. Este es un acuerdo sobre seguridad y protección de la vida humana. Este es un acuerdo de preparación. Biden busca persuadir a sus aliados de que Estados Unidos seguirá respaldando a Ucrania, incluso si el expresidente Donald Trump, que ha hablado abiertamente de sacar a Estados Unidos de la OTAN, prevalece en las elecciones de noviembre. Sobre la mesa de este encuentro estará también la guerra en Gaza, los desequilibrios comerciales con China, la migración y la inteligencia artificial, un tema que el Papa Francisco planea abordar este viernes durante su participación. Jacopo Luzzi, Voz de América. Defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno Biden por las recientes restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera sur. Paula Díaz, ¿qué está buscando básicamente esta demanda? Yasmín, el gobierno de Joe Biden ya sabía que tras el anuncio de la orden ejecutiva que limita el asilo en la frontera llegarían las demandas. La administración Biden ha insistido que recurrió a esta medida luego de que el Congreso se negara en aprobar una ley bipartidista de seguridad fronteriza, pero las organizaciones buscan que se congele esta orden mientras se lleva a cabo el litigio. Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes, liderada por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera sur. La administración Biden-Harris tomó estas acciones acorde con su autoridad, porque los arrestos en la frontera siguen siendo demasiados, después de que los republicanos del Congreso votaron 2 veces en contra de un histórico acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los migrantes arrestados fuera de los puertos de entrada alcancen los 2.500 al día. La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio, porque las últimas cifras eran muy superiores de unos 4.000 al día. Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Desde que entró en gobierno esta administración, hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas. Por ejemplo, la separación familiar. La demanda alega que la medida impuesta por la administración Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso. Abogados de inmigración dudan que la demanda pueda detener la orden. Estas demandas van a tomar tiempo, como lo está pasando la ley SB4 en Texas. O sea, realmente es un proceso que se puede demorar un año y medio. Sin embargo, yo no le veo mucha viabilidad. Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a quienes no llegan a un puerto de entrada designado viola las leyes federales existentes. Bueno, y activistas en la frontera denunciaron que cientos de migrantes están siendo regresados a México sin una entrevista justa. Esto mientras la administración asegura que las medidas adoptadas con esta orden están bajo la legalidad. Te agradezco, Paula. Y mientras tanto, migrantes menores de edad siguen llegando sin acompañantes adultos a la frontera sur estadounidense. Así lo reporta la patrulla fronteriza. Víctor Hugo Castillo tiene los pormenores. Al entrar en vigor restricciones al asilo para migrantes que crucen la frontera de manera irregular por la orden ejecutiva del presidente Biden, organizaciones dedicadas a defender los derechos de migrantes expresan preocupación por los menores de edad sin acompañantes adultos. El temor aquí en nosotros es de que a lo mejor estas personas no sean escuchadas, ¿verdad? Y no se les ponga en el proceso adecuado. La patrulla fronteriza contabiliza un promedio anual de 145,000 migrantes menores que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos durante los últimos 3 años. Este sector tristemente es uno de los sectores donde más casos se ven, ¿verdad? Como tú comentas, casos de familias y de menores no acompañados.
Históricamente hablando, siempre ha sido un punto en la frontera donde las familias simplemente intentan ingresar por aquí. Entonces esperamos que si algún menor de edad está en un proceso que es diferente o esto está sometido a algo, ¿verdad?, que nos puedan contactar a nosotros para explicar su situación, que eso no debe estar sucediendo. Los agentes responden de manera rápida. Lo primero es verificar que el mismo menor de edad y las familias se encuentran en buen estado de salud, y de ahí obviamente proceder con el expediente, porque como te comento, todos los casos son diferentes. En lo que va del año fiscal en curso 2024, desde octubre de 2023 hasta abril de 2024, ascienden a 74,000 los menores no acompañados que han llegado a la frontera, lo cual representa un 54% de todo el año fiscal 2023. Creemos que los derechos que todavía tienen los menores de edad deben de expandirse, que debe de haber representación universal para todos los menores de edad. Pero eso es algo que todavía todos estamos luchando para que eso sea posible. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, registra un aumento sustancial en la cantidad de personas obligadas a desplazarse. Hasta el mes de mayo se cuentan 120 millones de refugiados en todo el mundo. Ángela González con la información. Apatía y falta de acción de naciones son determinantes en el informe de ACNUR, la agencia de la ONU que atiende a los refugiados en el mundo. Hasta mayo de 2024, el organismo contabiliza aproximadamente 120 millones de desplazados por situaciones de conflicto. En comparación al periodo anterior, son más de 6 millones de personas que huyen de sus países. Estos son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, obligados por diversos conflictos o persecución o debido a formas cada vez más complejas de violencia, y han tenido que huir de sus hogares, ya sea en su propio país o cruzando fronteras. En el continente americano, la situación no deja de ser preocupante. ACNUR contabiliza en el documento Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 23 millones de personas desplazadas en la región. Tenemos todo lo que está pasando en el Centroamérica, tenemos la situación de Haití, que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos, tenemos el movimiento de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, que sigue ocurriendo, aunque en diferentes direcciones y también con regresos a Venezuela. Por otra parte, el informe también devela que millones de refugiados están regresando a sus naciones. 6.1 millones de personas refugiadas retornaron a sus países de origen, no sean personas refugiadas o personas que fueron desplazadas internamente, pudieron regresar a sus comunidades de origen. Además de violaciones de derechos humanos y condiciones sociopolíticas extremas que en ocasiones se prolongan durante más de una década, ACNUR ha determinado que el cambio climático también moviliza a desplazados en el mundo en lo que va del 2024. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Florida declaró estado de alerta por las lluvias que mantienen calles y vecindarios completamente inundados. Nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete, está con nosotros en directo. José, ¿cuál es el panorama en este momento? Yasmin, las precipitaciones no se han detenido. Ha habido una preocupación expuesta por parte de las autoridades ante la continuidad de esta inestabilidad meteorológica, destacada por parte del Servicio Nacional de Meteorología, que pudiese extenderse hasta este viernes. De hecho, la situación de emergencia se va a prolongar de acuerdo a la versión oficial proporcionada por las autoridades tanto condales como de diversas ciudades y municipios de acá del sur de Florida. La reiteración es que mantengan la precaución quienes están en estos momentos expuestos a la situación de riesgo y peligro ante las intensas lluvias y las fuertes inundaciones que se están impactando específicamente en las zonas residenciales y muy cercanas al área costera. Jornadas de alto riesgo, como la que registra este jueves Florida, representan al menos el 4% de los 365 días del año, pero causan hasta 80% de los daños por inundaciones registradas en el mismo periodo de tiempo. La mayor parte del área metropolitana de Miami es bastante plana y el agua se acumula con mucha rapidez, por eso se describe como una inundación repentina. El agua simplemente no tiene a dónde ir. Y las lluvias, aunque intermitentes, no cesan. Pueden caer hasta 4 a 8 pulgadas más y no se puede descartar la posibilidad de hasta 10 pulgadas, o sea, en zonas aisladas, sobre todo si caen en las mismas zonas donde ha llovido. Panorama similar al registrado desde el martes y que mantiene en alerta
alerta por inundaciones a más de 8 millones de habitantes en el estado. Estamos viendo inundaciones en muchas áreas bajas y urbanas y áreas con drenaje deficiente. Un hecho que residentes describen como sin precedentes. Yo vengo viviendo aquí como más de 20 años y nunca ha pasado eso. Se llenaba de agua, sí, pero los carros los han movido, los vecinos estaban saliendo, los han tenido que rescatar. Más de 18,000 vuelos han registrado retrasos, según el portal Flytracker, y cerca de 1,000 han sido cancelados. Municipalidades en el sur de Florida han movilizado también bombas portátiles de agua para tratar de despejar áreas como el lugar donde nos encontramos y facilitar el drenaje de toda esta gran cantidad de agua acumulada debido a las inundaciones y las precipitaciones que están previstas por parte del Servicio Nacional de Meteorología. Yasmin, contigo de nuevo. Ojalá paren pronto las lluvias. José, gracias por este reporte. Y en más, el periodista estadounidense Ivan Gershkovich, que ha estado encarcelado durante más de un año en Rusia por cargos de espionaje, será juzgado en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Autoridades rusas lo confirmaron este jueves tras finalizar la acusación contra el reportero del Wall Street Journal. Según la Fiscalía rusa, Gershkovich está acusado de recopilar información secreta para la CIA sobre una instalación en la región de Sverdlovsk que produce y repara equipo militar. Este jueves, por primera vez, se detalló la acusación en su contra, a pesar de que no reveló ninguna prueba ni fecha de inicio de este juicio. Cuando volvamos, mutilación genital femenina genera debate en Colombia. Los casos de 2 menores indígenas llegaron a las autoridades de salud. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? Te regresas para el crucero. Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. A la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vamos a Colombia, donde autoridades denuncian que 2 niñas indígenas han sido víctimas de mutilación genital este año. Jair Díaz nos reporta que el año pasado se registraron 90 casos en todo el país y lo complicado es que la ley colombiana no lo tipifica como delito. Este es uno de los 3 asentamientos de la etnia Embera, ubicados en Bogotá desde hace más de 7 meses, y en donde las autoridades de salud investigan la mutilación genital de 2 niñas, una de 13 años y otra de 23 días de nacida.
Es un tema triste que se maneja en Colombia con unas raíces culturales, especialmente en las poblaciones indígenas. Demetrio Tucay es el líder de esta comunidad asentada en el Parque Nacional y asegura que no erradicarán esta tradición, a pesar de las complicaciones médicas y el riesgo de muerte que implica. Colombia es el único país de América Latina donde se realiza esta amputación genital, según el Ministerio de Salud. Como nosotros indígenas tenemos propios de culturas. Tenemos históricamente propias de los embenas, de ancestralmente. Entonces nosotros, como habla con Tachancone, con Dios, pues de corazón, nosotros creemos. Según las autoridades, en 2023 se reportaron 90 casos de mutilación genital de niñas en Colombia y llaman a las comunidades indígenas a eliminar esta práctica, pero la legislación colombiana no la tipifica como delito. Y debemos mirarla desde la salud pública, por supuesto desde la protección de los derechos humanos, y esto es algo que no debe seguir sucediendo en Colombia. Según la ONU, son más de 230 millones de mujeres y niñas que han sufrido de mutilación genital, principalmente en África. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa enfrentó su primera protesta. Néstor Aguilera nos informa que el descontento nace de una medida que elimina los subsidios a los combustibles y llega luego de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Con poca participación, pero con el propósito de llamar la atención del gobierno, representantes de organizaciones sociales marcharon por las calles de Quito. El propósito, expresar su rechazo al posible incremento del precio de los combustibles. Sube la gasolina, sube todo. Por lo tanto, la eliminación de los subsidios significa el hecho de encarecer el costo de vida. Ante esos anuncios, la movilización de los trabajadores y los pueblos. La protesta, la primera que enfrenta a Daniel Noboa como presidente, no contó con la participación del movimiento indígena, que esperará unos días para conocer la decisión respecto a los subsidios, un compromiso de la administración con el Fondo Monetario Internacional para un desembolso de $4.000 millones. Todo es a contra de nosotros. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Es verdad que el presidente ha luchado contra la delincuencia, pero también estamos los ecuatorianos desempleados. Las cosas están cada día más caras, no hay un control de precios. El gobierno ha preferido mantener discreción respecto a las protestas. El viceministro de gobierno aseveró que la administración abrió el diálogo con varios sectores. Hemos mantenido reuniones la semana pasada, esta semana, con el sector de los estudiantes, de las universidades, de los empresarios, de organizaciones sociales, de organizaciones indígenas también, y fundamentalmente con el sector de los transportistas. Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron eliminar el subsidio, pero enfrentaron violentas protestas que amenazaron la estabilidad democrática. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En instantes, pacientes claman al gobierno venezolano mejores condiciones para enfermos con esclerosis múltiple. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen
de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. En Venezuela, la ausencia de medicinas para la esclerosis múltiple está poniendo en riesgo a cerca de 2.500 pacientes que aseguran estar condenados a vivir en deterioro. Álvaro Algarra nos amplía. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y causa problemas neurológicos y físicos. Es un padecimiento que no presenta síntomas específicos. Se puede manifestar de cualquier forma, por eso le llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque siempre es fuerte, pues, que te digan que tienes una enfermedad que no se cura, para empezar. Si tuviésemos los medicamentos correctos, si tuviésemos la medicación que teníamos años atrás, hoy día no la tenemos. A Deliana Monascal le confirmaron en 2009 que tiene esclerosis múltiple. El diagnóstico la llevó a cambiar su estilo de vida, pero además le hizo conocer la realidad que afrontan las casi 2.500 personas con esta condición en Venezuela. Fue una experiencia de sorpresa, como nos ocurre a todos los pacientes con esclerosis múltiple, y se vive con mucho miedo. Con miedo de que en cualquier momento te va a pasar algo que te puede discapacitar o que te puede dejar sin visión. El integrante de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina, destaca que el tratamiento tiene un costo anual promedio de $30.000 por paciente. Es momento de recordar que en Venezuela existen aproximadamente 2.500 personas que padecen esta condición y necesitan de la ayuda estatal para poder cubrir sus gastos con un programa adecuado que les supla los diferentes medicamentos. Entre tanto, la ministra para la Salud y presidenta del Seguro Social, Magali Gutiérrez Viña, anunció recientemente que su despacho recibió 42.700 medicamentos de alto costo para pacientes con patologías como esclerosis múltiple, artritis reumatoidea y para pacientes oncológicos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Tenemos más historias al volver, usted no se mueva, ya regresamos. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Una experiencia de primera clase está ofreciendo una nueva aerolínea exclusiva para perros.
Bark Air despegó en su vuelo inaugural el pasado 23 de mayo del 2024 y ahora expande sus servicios a 5 nuevos destinos, entre ellos París, Francia, Chicago, San Francisco, San José, California, Phoenix y Miami en Florida. Lo mejor es que estos peludos reciben todos los detalles que se puedan imaginar en el aire. De esta manera me despido.